Hola a todos los otakus de corazón. Hoy nos vamos a sumergir en un mar de nostalgia. Sí. Porque vamos a recordar un podcast que para muchos fue un referente del anime en Perú y Latinoamérica. Buenísimo. Bastardos del anime. ¿A qué recuerdas? Lamentablemente, Mr. Husbando, el No. capitán de este barco, ha decidido anclar para siempre. Wow, una noticia que a todos los que crecimos escuchando sus análisis y sus debates, y por supuesto, sus ocurrencias, nos golpeó fuerte. Sí, Un vacío difícil de llenar en el mundo del podcasting de anime. sin duda alguna, y qué mejor manera de despedirlos que con un buen chapuzón en sus archivos, ¿no? Totalmente. Hemos buceado entre sus episodios. A ver. Y te traemos un recuento de lo que hizo a Bastardos del anime tan especial, tan único, tan abastardo. Es que no era un podcast de anime más. No. Tenían un sello propio, una combinación de humor, análisis y pasión que los hacía destacar entre la multitud. Claro. ¿Recuerdas cuando se autoproclamaban el podcast más otaku del Perú? Claro. Y algunos hasta decían sí. que Latinoamérica entera. Wow. Y la verdad no era para menos. No, para nada. No se quedaban solo en la superficie. No. Profundizaban en cada tema, desde los clásicos que marcaron nuestra infancia hasta los animes más recientes. Y por qué no, hasta los más controvertidos. Exacto. Y lo que a mí me fascinaba era cómo lograban equilibrar el análisis, Sí, el humor. Sí. Podían estar hablando de temas complejos, de simbolismos ocultos o de la psicología de los personajes. Ajá. Y de repente, ¡capum! Te soltaba una broma que te hacía escupir el café. Es que el equipo tenía una química increíble. Sí. Mr. Husbando, por supuesto, liderando la manada. Por supuesto. Pero también Jesús Sato, Pablo Bobadilla y Akas. ¡Oh! ¡Qué equipazo! Cada uno con su propia personalidad y estilo, Claro. creando una dinámica que te hacía sentir parte del grupo. Eran como esos amigos con los que te quedas hablando de anime hasta las tantas de la mañana, ¿sabes? Debatiendo sobre las mejores waifus. Analizando las escenas más épicas. Sí. Recordando momentos que te marcaron. Y riéndote a carcajadas con sus ocurrencias. Porque otra cosa que no podemos olvidar es el humor, la chispa, la picardía que le ponían a cada episodio. Sin duda. Bastardos del anime era garantía de risas aseguradas, incluso cuando tocaban temas serios o profundos. Es cierto. Y esa naturalidad, esa capacidad de reírse de sí mismos era parte de su encanto. Totalmente. Te demostraban que al final del día el anime era para disfrutarlo, para compartirlo, para vivirlo con pasión y sobre todo con humor. Y hablando de compartir Bastardos del anime, no se limitaba al podcast. No. Tenían una presencia online muy activa. Estaban en Twitch, en Discord, en YouTube, una verdadera comunidad otaku. Una comunidad enorme. Y no solo eso, también crearon otros podcasts como Sin Entrada Podcast y Sí. Podcartoneando Podcast, expandiendo su universo friki a otros medios. Unos cracks. Eran unos verdaderos todoterrenos del entretenimiento. Y siempre con esa misma energía, esa misma pasión, ese mismo sello que los caracterizaba. Y ahora, para entender mejor la esencia de Bastardos del anime, vamos a sumergirnos en algunos de sus episodios más memorables. Me parece perfecto. ¿Te parece si empezamos con Analizando el hentai? Uy. Ese ¿Qué? episodio seguro que dio mucho que hablar. Bastante. Un tema controvertido sin duda, pero que ellos abordaron con su estilo característico, con humor, con respeto y por supuesto con mucho análisis. Exacto. No se limitaron a la superficie, sino que profundizaron en las diferentes facetas del hentai, explorando su historia, su evolución y su impacto en la cultura otaku. Un episodio que seguramente abrió los ojos a más de uno. Y despertó la curiosidad de otros tantos queje. Pero más allá del tema en sí, lo que me impresionó fue cómo lograron mantener un tono respetuoso y a la vez divertido. No caían en lo vulgar o lo grotesco, sino que lo trataban como una forma de expresión artística con sus luces y sus sombras. Sí, coincido completamente. Era un análisis muy completo y a la vez entretenido. Tenían esa habilidad de abordar temas delicados con un equilibrio perfecto entre seriedad y humor. Exacto. Y eso es algo que vamos a explorar en el siguiente bloque de este Deep Dive. Prepárense para más recuerdos y anécdotas de Bastardos del anime. Y esa capacidad de abordar temas delicados con humor e inteligencia era uno de sus puntos fuertes. Sí. Recuerdo otro episodio que causó revuelo. ¿Cuál? Esa delgada línea entre el NTR y el Netori. Para quienes no están familiarizados, estos son subgéneros del anime que exploran temas de infidelidad y traición y que a menudo generan debate. Sí, ese tema siempre es un campo minado. Totalmente. Pero Bastardos del anime lo navegó con maestría. No se limitaron a decir si era bueno o malo, ¿No? sino que analizaron las complejidades psicológicas de los personajes, Claro. los contextos sociales que dan pie a estas historias y cómo estos subgéneros reflejan de alguna manera
aspectos de la sociedad japonesa. Exacto, y lo hacían sin perder el humor, por supuesto. Obvio. Recuerdo que en ese episodio usaron analogías muy divertidas para explicar la diferencia entre NTR y Netori. ¿Cuáles? Comparaba el NTR con un triángulo amoroso explosivo, intenso. Mientras que Netori era como un juego de ajedrez estratégico, Ah, donde sí. la venganza y la seducción eran las piezas clave. Jajaja. Sí era imposible no reírse con sus ocurrencias. Posible. Pero lo importante es que detrás de las risas había un análisis profundo, una intención de comprender las motivaciones de los personajes y las razones por las que estas historias conectan con cierto sector del público. Totalmente. Y no podemos olvidar aquellos episodios donde analizaban animes que a simple vista parecían simples y ligeros, Sí. pero que escondían mensajes profundos o simbolismos complejos. Claro. Recuerdo el episodio dedicado a Hatsukoi Time, donde se preguntaban, ¿por qué ella se esfuerza tanto en esto? Sí, ese episodio me hizo reflexionar sobre las motivaciones de los personajes y cómo a veces nos esforzamos por alcanzar metas que quizá no son tan importantes como creemos. Es que tenían un don para encontrar la profundidad en lo aparentemente superficial. Sí. Y lo hacían con un lenguaje accesible sin caer en tecnicismos o jerga compleja. Cualquiera podía entender sus análisis, incluso si no era un experto en anime. Y esa era otra de sus grandes virtudes, su capacidad de conectar con un público amplio desde los fans más hardcore Sí. hasta aquellos que recién se iniciaban en el mundo del anime. Lograron crear una comunidad donde todos se sentían bienvenidos independientemente de sus gustos o conocimientos. Y esa comunidad era parte fundamental de Bastardos del Anime. Totalmente. No era solo un podcast, eran un punto de encuentro para los otakus, un lugar donde compartir opiniones, debatir sobre las mejores waifus o simplemente disfrutar de la compañía de personas que compartían su misma pasión. Y eso es algo que se extrañará mucho. Mucho. Esa sensación de comunidad de pertenencia a un grupo que te entiende y que disfruta de las mismas cosas que tú. Bastardos del Anime logró crear eso, y es algo que siempre recordaremos. Sin duda. Y aunque el podcast haya llegado a su fin, su legado perdura. Claro. Sus episodios siguen disponibles para que los fans antiguos y nuevos los disfruten. Un recordatorio de que la pasión por el anime y la cultura otaku sigue viva en la comunidad. Y hablando de episodios memorables, creo que es imposible no mencionar el Real Olor a Obo, So Sweet and Hot. Un título que por sí solo ya te generaba curiosidad e intriga. Jeja. Ese título era puro clickbait, hay que admitirlo. Sí. Pero una vez que le dabas al play, Claro. te encontrabas con un análisis interesante sobre los clichés del anime romántico, Sí. los tropos que se repiten una y otra vez, y cómo a pesar de todo seguimos cayendo rendidos ante esas historias azucaradas. Y es que Bastardos del Anime tenía ese don para encontrar el humor en cualquier situación, incluso en los clichés más trillados del anime. Totalmente. Te hacían ver las cosas desde una perspectiva diferente, con una mezcla de ironía, sarcasmo y por supuesto mucho cariño por el género. Y no podemos olvidar sus análisis de animes más oscuros y complejos, como Shunka Shuto, No confíes ni en tu sombra, donde exploraban temas de traición, manipulación y los límites de la confianza. Un episodio que te dejaba con la piel de gallina y con ganas de revisar cada detalle del anime para descubrir las pistas que te habías perdido. Es que Bastardos del Anime te invitaba a ir más allá, a no conformarte con la superficie, a buscar los mensajes ocultos y las interpretaciones múltiples. Y ahora que lo mencionas, creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja Bastardos del Anime. ¿Cuál? El anime no es solo entretenimiento, es un arte que puede hacerte pensar, reflexionar y cuestionar el mundo que te rodea. Es una forma de escapar de la realidad, sí, pero también de comprenderla mejor. Y Bastardos del Anime fue un maestro en guiarnos por ese camino. Y hablando de recuerdos, ¿te parece si hacemos un pequeño viaje a la memoria? Recuerdo con especial cariño aquel episodio donde analizaban Suma Netori Ryukoku Rine, un anime que, digamos, explora temas bastante particulares. Ah, sí. Esa delgada línea entre el NTR y el Netori. Otro episodio que seguro generó ríos de comentarios y debates acalorados. Pero más allá del tema en sí, lo que yo rescato es cómo el equipo lo abordó con humor, con respeto y con un análisis que iba más allá de lo superficial. Totalmente de acuerdo. No se limitaban a juzgar o etiquetar, sino que te invitaban a comprender las complejidades del tema, a ver los diferentes puntos de vista, a analizar las motivaciones de los personajes y los contextos que dan pie a estas historias. Y lo hacían sin perder su estilo, con ese humor ácido e irreverente que los caracterizaba. Recuerdo que en ese episodio compararon a NTR con una montaña rusa de emociones donde la traición, los celos y la venganza se entremezclan en una espiral de locura. Ja, 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 ja.
Sí era imposible no reírse con sus ocurrencias, pero lo importante es que detrás de las risas había un análisis serio y profundo, una intención de comprender la psicología de los personajes y las razones por las que estas historias, aunque controvertidas, conectan con cierto sector del público. Y no podemos dejar de mencionar su análisis de la epítome de la inteligencia Goblin en Goblin Slayer. Un episodio que nos hizo cuestionar nuestras propias percepciones sobre los goblins y su rol en el mundo del anime. Sí, ese fue un episodio que me sorprendió gratamente. No se limitaron a analizar la trama o los personajes, sino que profundizaron en la construcción del otro, en la fantasía, los roles que se les asignan a las criaturas no humanas, y cómo eso puede reflejar prejuicios o miedos de nuestra propia sociedad. Bastardos del Anime tenía esa capacidad de ir más allá de encontrar conexiones inesperadas, de hacerte pensar en temas que quizás no te habías plantado antes. Y lo hacían de una manera entretenida sin caer en lo académico o lo pretencioso. Era como charlar con amigos sobre anime, pero con un nivel de análisis y profundidad que te dejaba con ganas de más. Y ahora que mencionas la palabra amigos, creo que eso es lo que más voy a extrañar de Bastardos del Anime. Esa camaradería, esa complicidad que se sentía entre los miembros del equipo. Era como si estuvieras escuchando una conversación entre amigos con sus bromas internas, sus debates acalorados y sus momentos de complicidad. Es cierto. Se notaba que disfrutaban haciendo el podcast, que se divertían hablando de anime y que lo hacían con pasión y con ganas de compartirlo con el mundo. Y eso es algo que se transmitía a la audiencia. Te sentías parte del grupo como si fueras un amigo más que participaba en la conversación. Y eso es algo que no se encuentra fácilmente en otros podcasts. Bastardas del Anime era un espacio único, un oasis para los amantes del anime, donde podías sentirte libre de expresar tus opiniones, compartir tus gustos y aprender de otros fans con la misma pasión que tú. Y aunque el podcast haya llegado a su fin, su legado perdura. Sus episodios siguen disponibles en plataformas como Spotify, y su recuerdo vive en la memoria de todos los que alguna vez disfrutamos de sus locuras, sus debates y su amor por el anime. Y quién sabe, tal vez algún día en un futuro no muy lejano los volvamos a escuchar. Quizás con un nuevo proyecto, un nuevo formato o simplemente con un especial de reencuentro para celebrar su historia y su impacto en la comunidad otaku. Sería genial. Mientras tanto, nos queda agradecerles por todo lo que nos dieron, por las risas, por los debates acalorados, por abrirnos las puertas a nuevos animes y sobre todo por compartir con nosotros su amor por la cultura otaku. Bastardos del Anime, gracias por todo. Se le va a extrañar, pero sabemos que su espíritu otaku seguirá inspirando a muchos. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de Bastardos del Anime. Esperamos que la hayas disfrutado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más deep dives como este. Y si tienes alguna sugerencia, déjanos un comentario. Hasta la próxima.